Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. En este día vamos a ver la lección número 28 de esta serie de lecciones que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, la cual se llama El Espíritu Santo y la inspiración de la Biblia. Recordemos, hermanos, que estamos viendo como unidad la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y cómo fue inspirada las Sagradas Escrituras para ser escritas por los seres humanos. El texto a memorizar se encuentra en Isaías 48, el cual dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la verdad central nos dice que el mismo Espíritu Santo que guió a los escritores de los libros de la Biblia es quien guía a los lectores en el día de hoy. Bien, hermanos, esta lección pues es algo interesante, es bastante interesante desde el punto de vista que nos da a nosotros la fiabilidad de que podemos tener una escritura la cual pues está inspirada por el mismo Dios. Entonces, hermanos, vamos a tener varios textos los cuales pues les voy a estar dando lectura. Y aquí, hermanos, pues vemos también el texto que vamos a manejar centralmente va a ser 2 Timoteo 3, 16 y 17, que es un texto bastante conocido. Sin embargo, pues vamos, como la lección anterior, a estar estudiando pasajes múltiples de la Biblia que hablen acerca de la inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Bien, la clase pasada, hermanos, pues vimos que las funciones del Espíritu Santo pues era un medio para que, por el cual nosotros o Dios actuaba en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo pues es Dios mismo. Y también podemos recordar que el Espíritu Santo pues es una persona, que es Dios. Vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo como Dios, pues dice tanto Cristo como Pablo expresan esta verdad en una variedad de maneras. Cristo dijo que su palabra limpia la vida del cristiano para que pueda permanecer en él. Esto está en Juan 15:3 y dice que también es el medio que el Padre utiliza para santificar a sus hijos. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahorita es un paréntesis que hice un poco separando lo que estamos viendo acerca del Espíritu Santo. Dice Pablo que es la espada del Espíritu en las manos del cristiano en Efesios 6:17. Es el alimento que le nutre para que deje de ser niño y llegue a ser un cristiano maduro. 1 Corintios 3:2 y 1 Pedro 2:22. Bien, hermanos, entonces esto es lo que hace las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Pero ¿qué fiabilidad tenemos nosotros acerca de las Escrituras? Bien, podemos decir muchas cosas o argumentar varias cosas acerca de la Biblia. Podemos decir, por ejemplo, que entre todos los autores empezamos a sacar y hacer pues juicios de valor sobre ellos. Podemos decir que Moisés fue un asesino y aún así él escribió el Pentateuco, ¿sí? O sea, si nosotros nos vamos a los valores que ellos tuvieron como seres humanos, pues a lo mejor no está relacionado con la forma que vivió, con lo que se escribió, pero sabemos que la escritura pues tiene una inspiración divina. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del rey David. El rey David es autor de varios salmos, sin embargo, pues podemos decir que él, en un juicio de valor, pues podemos decir, pues él asesinó mucha gente, él hizo ese plan maquiavélico en contra de Urías Eteo para pues quedarse con su mujer, y pues podemos hacer este tipo de juicios de valor. Sin embargo, pues vamos a ver lo que es importante. O a lo mejor podemos decir o quitarle valor a la Biblia mediante argumentos como
Pues es que Pablo, o el apóstol Pablo, era una persona que nunca se casó y aún así escribió sobre el matrimonio, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, pues humanamente, vamos a decirlo así, le quitan o le pueden restar valor, entre comillas, a lo que es la Sagrada Escritura. Pero vamos a ver la parte fundamental acerca de ello. El primer punto nos dice que el Espíritu Santo inspiró a la Biblia. Y los textos o los versículos que vamos a manejar aquí están en 2 Samuel 23, 2, Ezequiel 3, 24, Juan 10, 35, Juan 14, 26, 16, 13, Juan 20, 20 versículo 30, segundo de Timoteo 3, 16 y primera de Pedro 1, 10 y 11 y segunda de Pedro 1, 21. El primer versículo que vamos a manejar es segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Esta palabra pues se emplea aquí en este versículo, pero la expresión de que es inspirada en el original del texto griego puede traducirse como exhalada por Dios, es decir, que Dios la dio o la llevó, ¿sí? Que es parte del aliento de Dios. La palabra inspirados también aparece en 2 de Pedro 1:21b. Nos dice que los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que aunque el concepto de inspiración es muy evidente en el origen y vocablo griego traducido inspirados, significa literalmente llevados. Entonces, estas personas que mencioné al principio, Moisés, David, el apóstol Pablo, Salomón, todos los autores que escribieron la Biblia, pues fueron inspirados por Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios mismo llevó a ellos la palabra para que ellos pudieran expresar lo que Dios quería o el mensaje que Dios pretendía llevar en el momento en que estaba mencionándolo. Muy importante aquí, hermanos, hay que hacer un señalamiento, porque esto pasa mucho, sobre todo con los cantantes de esta época, que son cantantes que se dicen cristianos, y dicen, es que Dios me inspiró para componer esta canción, y empiezan a cantar. Aquí, hermanos, no podemos decir esta situación. Es decir, voy a tratar de darme a entender. No es que no es correcto decir Dios me inspiró a esto que te voy a decir. Porque nosotros sabemos que la Escritura, hermanos, pues tiene 66 libros, 39 que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 que pertenecen al Nuevo Testamento. Cuando termina el apóstol Juan de escribir Apocalipsis, se cierra el canon. ¿Para qué? Para que mantenga una integridad de lo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué el apóstol Juan? Pues porque fue el último de los apóstoles en morir. Recordemos que él fue desterrado a la isla de Patmos, y él pues fue el último de los apóstoles que sobrevivió y que narró pues lo que es su evangelio, las cartas, y lo último que escribió pues fue el Apocalipsis. Entonces aquí, hermanos, pues estamos diciendo que todos estos autores de los 66 libros que nosotros estamos manejando, pues son parte de la inspiración divina. En eso se basa la fidelidad de la Biblia. Por eso usted puede leer la Biblia y puede entender que todo lo que dice en la Biblia es verdad. Entonces aquí, hermanos,
Pedro, bueno, hay que ver, dice que hay varias teorías de la inspiración de la Biblia y sus divergencias responden principalmente al énfasis que se da. Por un lado la participación de Dios y por otro lado la participación del hombre. En lugar de comentar estas teorías, más bien veremos la enseñanza de la misma Biblia en cuanto a su inspiración. Lo que les decía, podemos decir, es que Pablo, como dije hace unos momentos, es que Pablo nunca se casó porque él me está dando consejos de matrimonio. ¿Por qué? Pues porque está siendo dirigido por Dios. Dice Pedro en 2 de Pedro 1:21, dice que pone hincapié en que la Biblia no resultó de iniciativa humana. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Dice, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como ya se ha notado, la palabra inspirados pues es llevados por el Espíritu Santo a escribir eso. Otra cosa, Cristo en Juan 14:26 dice, promete que el Consolador os enseñará todas las cosas, dice, y os hará recordar todo lo que os he dicho. Importante, y repite esa promesa en Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces vemos aquí, hermanos, dice que el Señor habla a los apóstoles posteriormente que escriben el Nuevo Testamento. Sabemos que pues vamos viendo que está pues los evangelios, uno escrito por Mateo, otro escrito por Juan Marcos, el otro escrito por el apóstol Juan y el evangelio de Lucas. Dos de ellos, Mateo y Juan, pues eran apóstoles de Jesucristo, o sea, directamente. Y otros dos, pues eran discípulos de los apóstoles. En este caso, Juan Marcos era discípulo de Pedro y Lucas, pues era discípulo de Pablo. Vemos que Hechos es escrito por Lucas, siguen pues todas las cartas paulinas, las cartas universales, las cartas, pues sí, las universales y lo que es el Apocalipsis. Y entonces aquí vemos, hermanos, pues dice que la inspiración del Espíritu Santo fue una experiencia consciente para los escritores. Es decir, no entraron en una especie de trance y se empezaron a escribir. Dice, no escribieron conceptos que exponían eran los suyos. Dice que Ezequiel describe la experiencia arrobadora con el Espíritu Santo. En Ezequiel 3:24 dice, entonces entró en mí el Espíritu, me puso sobre mis pies y me habló. David en 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Pero por otro lado, hermanos, debemos entender que también entra el carácter del ser humano. O sea, no la intención del ser humano, sino el carácter, la forma. Nosotros podemos ver cuáles cartas, por ejemplo, son paulinas por el estilo en que Pablo escribe. Y, por ejemplo, podemos decir que la carta a los hebreos pues, se le atribuye a Pablo, pero no tiene ese estilo paulista de escritura. Por lo cual, pues no podemos decir con exactitud quién fue el autor de esta carta. Dice, el Espíritu Santo no deja de lado las experiencias, la disciplina y la personalidad de los autores. En 1 Pedro 1, 10 y 11 dice que destaca en forma excepcional un tanto el lado humano como el lado divino. Dice, los profetas han inquirido e investigado diligentemente acerca de esta salvación. Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Aquí Pedro pues hace hincapié que la obra del Espíritu Santo en los profetas pues dijeron y escribieron, pues tuvieron que haber inquirido, indagado, buscado, escudriñado. Por ejemplo, sabemos que Lucas pues era un historiador, o sea, era un médico, pero las características que él utilizó son de escritura histórica. O sea, era una persona que se dedicaba
a escribir, o su estilo era muy histórico. Por eso nosotros sabemos que el libro de Hechos pues es un libro, o lo catalogamos como el libro histórico del Nuevo Testamento. O sea, la forma, la clase, pues tiene que ver con muchas de las situaciones. Algunas personas, y esto pues ya es salirnos un poquito de lo que estamos hablando, algunas personas comentan que Lucas pues platicaba con la madre de Jesús y que de ahí pues sacó mucho de material para el Evangelio. Eso dicen algunos autores. No sabemos así exactamente la realidad, pero sí sabemos que Lucas pues tenía un estilo propio muy, muy típico de un historiador. ¿Por qué? Porque pues la forma o la personalidad de Lucas pues daba para eso, ¿sí? Entonces vemos aquí, hermanos, pues también que no era entra el Espíritu Santo, entra la persona en trance y empieza a escribir, no, o sea, también pues daba parte humana a la escritura de la Biblia. Sin embargo, hermanos, pero la guía pues estaba por parte del Espíritu Santo. Dice, os hará recordar todo lo que os he dicho. Juan 14, 26b. O sea, Cristo dijo que una de las funciones del Espíritu Santo es hacer recordar a la persona lo que Cristo dijo. ¿Sí? Pero también más adelante se observa, dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que el Espíritu Santo pues tenía o tiene, en este caso, con los autores de la Biblia, pues una guía y un sendero por el cual pues ellos puedan escribir. Dice que el Espíritu Santo inspiró la totalidad de la Biblia, garantizando así su integridad y guardándola de error. Pablo afirma en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura es toda? Pues toda. Dice, aunque optáramos por... dice, el contexto, demuestra que lejos de sugerir que algunas porciones de la escritura no están inspiradas, Pablo insta a su discípulo Timoteo a que persista en el estudio de las Sagradas Escrituras y en la práctica de sus enseñanzas, ya que son lo único digno de confianza en un mundo lleno de mentira. Es decir, Pablo le manda a Timoteo y manda este versículo o esta porción de la Escritura en un mundo donde no tenían precisamente un compilado de libros como nosotros lo tenemos, con la facilidad que nosotros tenemos para investigar acerca de él. Pues recordemos que esta pues era una carta que le mandó Pablo a su discípulo Timoteo. Entonces aquí, hermanos, pues Pablo le insta a Timoteo y le dice, toda la escritura pues tiene esta característica, es inspirada por Dios y tiene lo que sigue, pues útil para corregir, redarguir, etc. Dice, porque Pedro dice que afirma terminantemente lo confiable que es la Biblia. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Y nuestro Señor tenía un concepto elevadísimo de la integridad de toda la Biblia. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:35 que la ley no puede ser abrogada o la escritura pues no puede ser anulada. En esta idea pues es negada o puesta a un lado o desaparecida. En este caso, hermanos, pues vemos que la fidelidad de la Biblia pues se da, ¿por qué? Porque pertenece a una inspiración por parte del Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, pues tener mucho cuidado con lo que decimos acerca de la Escritura, porque pues estamos viendo que es una parte importante de lo que nosotros creemos y de la utilidad que tiene. Además, si nosotros vemos en Apocalipsis 22, ya al final pues nos dice que ninguna palabra puede ser alterada acerca de la Biblia.
que esto le da a aquella persona pues una cierta situación de decir, si altero esto, pues me puede pasar esta otra situación. Bien, vamos al segundo punto, hermanos. Ya vimos que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Toda la escritura, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Dice que el Espíritu Santo guía a los lectores de la Biblia. ¿Qué mejor que su autor para enseñar lo que dice la Biblia? Tenemos varios versículos. Isaías 48, Mateo 24:35, Juan 16:13, 1 Corintios 1:18, en 1 Corintios 2 del 9 al 11 y 2 Corintios 4:4. Y seguimos con 2 Timoteo 3:16 y en este caso agregamos el 17. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la escritura? Nos dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso, hermanos, les decía que en tiempos modernos no podemos decir, es que Dios me inspiró a esto. ¿Por qué? Porque la escritura es completa. Y al momento de ser completa, pues me sirve a mí para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que yo, primeramente, el lector, como a los demás, pues puedan ser perfectos. O sea, sirve para perfeccionar a la persona. Entonces, la Biblia, hermanos, logra su mensaje, o no ha logrado su mensaje hasta que el lector entrega su vida a Jesucristo y lleno del Espíritu Santo que inspiró a la Escritura, pues puede entender el mensaje que tiene acerca de la Biblia. Dice, la Biblia es un libro único, diferente de todos los demás libros, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró también tiene que abrir al lector. Dice, el hombre natural, por inteligente que sea, no puede comprender la Biblia por sí mismo. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, si nosotros somos unos eruditos, personas inteligentes, genios, y nos ponemos a leer la Biblia, pues no vamos a tener por nosotros mismos un movimiento en nuestro corazón. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder recibir el mensaje en nuestros corazones. Dice, pero nosotros, Dios nos las ha revelado por el Espíritu, nos las reveló por el Espíritu. Nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 2 Corintios 2, 10a y 11b. Entonces, sin la dirección del Espíritu Santo, hermanos, el mensaje de la Biblia no tiene sentido. Dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es una locura. Porque son muchos los ateos, los agnósticos, que conocen bien el contenido de la Biblia. Yo tenía un maestro en la maestría que dijo, pues es que yo leí toda la Biblia y entonces aquí viene esto y esto y yo no creo en Dios por distintos argumentos que él esgrimía. Pero lo que se veía en sí, pues precisamente era eso, que la había leído fuera de contexto, fuera de la situación en la que está, sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces pues el mensaje no penetró a su corazón. En 2 Corintios 4:4a dice, el Dios de esta edad presente, está hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que el mensaje de la Biblia pues no ha llegado a los incrédulos, pues precisamente por la obra de Satanás. Dice, las palabras de Cristo en Juan 16:13,
tienen dos sentidos. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Primer sentido es que Él iba a guiar a los apóstoles y a todos los autores de la Biblia a escribir la Biblia. Y el segundo sentido es que el Espíritu Santo nos va a guiar a la comprensión de las Escrituras. Bien, hermanos, ¿cómo entender las Escrituras? ¿Cómo nosotros podemos entender lo que leemos? Muchas veces las personas se quejan precisamente de esto. Leo la Biblia, pero no la entiendo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la guía del Espíritu Santo. Se nos recomienda, hermanos, primeramente, pues antes de leer la Biblia, pues pedir la ayuda al Espíritu Santo, orar y pedir que el Espíritu Santo pues abra nuestro entendimiento. La lectura de forma apresurada y mecánica pues no nos va a servir para entender el mensaje que viene en la Escritura. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Escudriñar las Escrituras. No quiere decir nada más que estamos leyendo y leyendo de forma mecánica, sino que lo que leamos lo entendamos. Lo podemos entender por medio de un comentarista, nada más que pues hay que tener cuidado pues qué comentarista pueda ser fiable para desentrañar la Escritura, por un hermano que esté o que sepa, que tenga mayor estabilidad o mayor crecimiento, por el pastor, pues por alguien que nos pueda explicar acerca de esto. Pero pues también tenemos que pedirle al Espíritu Santo pues que Él nos ayude a entender lo que es el mensaje por parte de Dios a través de nosotros. Y podemos ver algo muy interesante, que nosotros podemos comprender un versículo con un mensaje y creemos que ese es el mensaje, pero después Dios nos revela otra cosa que puede salir, o otra enseñanza que puede salir del mismo versículo del que ya obtuvimos una enseñanza. Esa es la cuestión de que la Biblia, hermanos, pues es viva y es eficaz. O sea, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque puede servir. Un día leemos un versículo y nos llega el mensaje, y tiempo después volvemos a leer el mismo versículo y nos llega otro mensaje. Entonces aquí, hermanos, pues es muy diferente de cualquier otro libro que yo pueda leer o pueda ver el contenido, y que el mensaje va a ser el mismo. Entonces el Señor puede hablar a nosotros a través de un solo pasaje con varias enseñanzas hacia nuestra vida. Entonces aquí, hermanos, pues estar en contacto con el Espíritu Santo pues nos va a abrir el camino a que nosotros podamos entender las Escrituras y llevarlas a la práctica. Por eso, hermanos, pues el versículo a memorizar se encuentra en Isaías 48. ¿Por qué? Porque pues todo es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo y lo prometió en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces así, hermanos, pues vemos cómo el Espíritu Santo pues puede llegar a nuestras vidas, que cuando esté en nuestras vidas nos puede hacer sensibles al mensaje y nos puede hacer entender la Escritura. Pero también podemos entender, hermanos, o podemos estar seguros que el mismo Dios, pues a través de su sabiduría infinita, pues guió a estos hombres santos, a pesar de sus fallas, los guió a través de su Espíritu para dar un mensaje de salvación para todos y cada uno de nosotros en su palabra, que permanece para siempre y que es viva, que es eficaz y que se sigue aplicando hasta nuestros días. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio de la Escuela Dominical.